Muy buenas noches a todas las personas que van ingresando. Qué alegría. Les pido que le den tap tap a la pantalla, compartan por favor. Gracias a todas las personas que han estado al pendiente de este live. Muy buenas noches. Yo creo que vamos a tener un espacio muy bonito y espero que sea de grande bendición. Te invito a que comparta por favor. Mi hermana Mónica Alvarado, bendiciones para su vida y para su familia. Gracias a las personas que han estado, de verdad, gracias, gloria a Dios. Gracias Dana, gracias Yene, bendiciones cada uno de ustedes. Hermana Ros, permítame un momentito. Damos la bienvenida a todas las personas que van ingresando, por favor. Vamos a esperar a que más personas vayan ingresando. Dele tap tap a la pantalla. Qué alegría, qué gusto de verdad que haya personas que estén al pendiente de estos live. Damos gracias a Dios por la manera en cómo Dios está bendiciendo. Muy buenas noches. Vamos a comenzar en esta noche. ¿Qué les parece si comenzamos? Así es, hermana Norma, sí la ubico, grupo 1. Hermana Normita, bendiciones. Vamos a comenzar orando. ¿Qué les parece? Hermana Mónica Alvarado, bendiciones. Gracias. Dios les retribuye al 100 por 1. Bendiciones grandes. Señor, te damos gracias. Damos comienzo a esta enseñanza, a esta plática, a este diálogo que tiene como propósito ser de bendición para todas aquellas personas que están pasando un momento difícil en sus vidas. Señor, yo me quebranto, Señor, por aquellas personas que están sufriendo alguna tristeza en su corazón, algo, Padre, que les inquieta, que les impide ser feliz. Padre, extiende tu mano bendita sobre todas las personas que están ingresando en este live. Te pido, Padre, que los guardes y que los bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues buenas noches a todas las personas que van ingresando, hermana Cari LM, bendiciones. Qué alegría que haya personas que estén dispuestas a conectarse para aprender conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos temas en cuanto al matrimonio, en cuanto a los problemas que de pronto se presentan, a veces no es fácil dar un consejo porque en ocasiones necesitamos saber el contexto. Por eso hay personas que de pronto constantemente me buscan, me escriben y me hacen preguntas como: pastor, ¿qué debo de hacer ante esto? Y yo en ese momento me encuentro en una situación porque yo no sé bien la situación, yo no sé qué está pasando. No es lo mismo estar, por ejemplo, físicamente conociendo la situación o a través de un proceso como lo hemos tenido en los grupos. A través de un proceso, el asunto que muchas personas se desesperan, quieren una respuesta inmediata. Pero no es así. Este es un proceso donde ustedes tienen que aprender. Miren, yo creo que el matrimonio es una gran bendición, pero es una responsabilidad enorme porque se trata de otra persona que probablemente tiene muchos defectos y quizás no ha cumplido con los votos matrimoniales y de pronto te encuentras en una situación donde no sabes cómo responder. Hay dos decisiones, hay dos cosas, hermana Mónica Alvarado, gracias. Hay dos cosas que se te presentan. Número uno, seguir luchando por tu familia con Dios o prácticamente dejarlo todo por la paz, como quien dice, ya no luchar y seguir la vida como si todo fuera normal. Esto es lo que muchas personas optan por el divorcio, ¿verdad?
pero nosotros no promovemos, no enseñamos el divorcio, nosotros enseñamos la restauración, y no solamente en el ámbito matrimonial, sino en el ámbito personal, en el ámbito individual, en el ámbito de las personas que están pasando alguna situación de drogadicción, de depresión, de ansiedad, de incertidumbre. Nosotros les enseñamos a responder ante las vicisitudes de la vida conforme a la palabra de Dios. Más que una terapia o más que una charla, es enseñarles los principios establecidos en la palabra de Dios. Y es una bendición. Doy gracias a Dios por todas las personas que están ingresando. Está aquí nuestra hermana Ross del grupo 3, nuestro hermano del grupo 4, perdón, nuestro hermano Mike del grupo 3 y de los demás grupos también, que ha sido una bendición. Y está aquí mi hermana Jenny. Les voy a pedir a cada uno de ellas, cada uno de ellos, que pueda compartir una de las experiencias, cómo ha sido su proceso, de qué manera han ellos enfrentado esta crisis, de qué manera Dios les ha ayudado de manera personal, de manera iglesia y a través de este ministerio de TikTok. Entonces, vamos a escuchar a nuestra hermana Ross del grupo 4. Puede encender su micrófono, mi hermana. ¿De qué manera, cómo ha enfrentado la situación usted en cuanto a su crisis en su matrimonio y cómo han sido los resultados desde que ha soltado a su cónyuge? Adelante. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Bueno, primeramente ante la situación uno se atribula, ¿verdad? Creo que duré muchos meses en los que antes de entrar en el grupo de restauración y en el ministerio de aliento, duraba muchos meses, o sea, duré muchos meses, como 3 meses luchando en mi propia fuerza. Y me sentía triste, cansada, siempre llegaba a la iglesia llorando y salía llorando. Era muy fuerte porque en vez de ver cambios en mi esposo, veía que cada vez todo empeoraba. Y cuando llegué al grupo, al live de TikTok, me recuerdo, ese día usted comentó y yo le comenté mi situación y me dijo que le enviara al privado, que creía que había depurado uno de los grupos y que me podría ingresar. Entonces ese día yo me recuerdo que acudí a usted porque mi esposo me decía cosas muy feas. Llegó ese día a mi casa como era otra persona. O sea, sabemos que cuando uno se enfrenta a un divorcio o a una infidelidad, nosotros no peleamos contra carne, sino contra espíritu. Esto es una guerra espiritual, no es carnal. Entonces, él llegó ese día, me acuerdo, diciendo cosas muy feas, como que no me podía ver o como que hacía ahí y tantas cosas, bueno, que fue lo que estaba en él, pues lo que operaba en él. Yo entré al grupo, este, y yo decía que lo había soltado, pero no. Hasta que un día se me presentó una situación y yo volví a subir a un live y le dije, pastor, necesito un consejo. Me está pasando una situación con un bien material que tengo con mi esposo. Es un medio de transporte que compramos para movilizarnos y me sucede que él se fue a trabajar en un estado. Yo soy de Venezuela. Él se fue a trabajar en Maracay, y él decide enviar a guardar esa moto, pues ese medio de transporte que usábamos para llevar al niño al colegio, decide enviarlo a guardar en la casa de la mujer extraña. Cuando yo me enteré, o sea, en mi casa todo el mundo, sí, que tú tienes derecho a pelear porque tú eres la esposa y tú no sé qué, pero había algo en mí que sabía que no estaba. O sea, era como que sí, yo quería desde mi impotencia, desde mi yo puedo, desde mi imposición carnal, pues yo quería ir, yo quería hacerlo, yo quería. Eh, Recuerdo que ese día subí al live y estaba la hermana Mel y ella escribió que quería
darme un testimonio que si usted se lo permitía. Entonces usted me dice, hermana Ros, yo creo que no es lo adecuado porque si usted está confiando en Dios, usted debe dejar todo en manos de Él. Y subió la hermana Mel y me dijo, yo pasé una situación similar, hermana Ros, yo le aconsejo que no lo haga porque si usted quita esa moto, eh, su esposo va a venir más airoso hacia usted y le va a demostrar a él que de verdad sí, porque mi esposo en ese tiempo decía que yo era una interesada, que yo no sé qué, o sea, yo siempre he trabajado con él y siempre he luchado con él, pues, pero obviamente al estar cegado por lo que el enemigo pone en él, porque en ese momento que ellos están en infidelidad, que están en pecado, ellos son un instrumento del enemigo, pues, o sea, ajá, se dejan usar porque uno peca por falta de Cierto. conocimiento. Entonces, él me dice la hermana Mel, no lo haga, hermana, yo le aconsejo que no lo haga. Bueno, todavía yo salí del live y yo estaba como indecisa y yo decía, sí, no, yo creo que usted se dio cuenta de eso. Más sin embargo, yo dije, bueno, está bien, Dios me confirmará lo que voy a hacer. La hermana Jen aquí presente me llama y me dice, hermana Ros, vamos a orar por esa situación. Me acuerdo que ese día comenzamos a orar y yo le dije a Dios, bueno, Padre, si es tu decisión, tú abrirás camino y si no, tú me darás la respuesta, tú me darás los argumentos para yo decir, o sea, enfrentar la situación y decir, no voy porque Dios me respalda. Yo recuerdo que ese día todo se me trancó, ese día no llegó respuesta de ningún lado y yo subo un estado, había subido un estado un día antes y me escribe mi pastora y ella me dice, hijita, recuerda que tú eres águila y las águilas cuando los cuervos la atacan, ella desciende su vuelo hasta llegar a un punto de altitud donde el cuervo no resiste la respiración y él cae, desciende. Cualquier cosa que estés pasando, me dice ella, no sé qué es, pero déjalo en manos de Dios. Y ella no sabía nada porque yo a ella no le había comentado nada. Yo simplemente le pedí al Espíritu Santo que me diera discernimiento y dirección para yo saber qué era lo que tenía que hacer agradable ante los ojos de Dios. Bueno, ese día yo recuerdo eso y yo dije, no voy a hacer nada, no voy a buscar la moto. Le dije a la familia de mi esposo que ellos me apoyan y yo le dije, no voy a buscar nada. Ese día me dijeron de todo, pastor, que yo era boba, que si yo creía que Dios iba a solucionar mis cosas, tantas cosas que me tocó escuchar. Y yo le dije, bueno, yo hoy desde mi posición decido no luchar porque mis armas no son carnales, mis armas son espirituales. Y yo decidí creerle a un Dios que es un Dios de respuesta, es un Dios que responde lo que yo le pedí y Él me va a responder y yo no tengo por qué pelear por Él, con nadie, perdón. Le dije, yo me acuerdo. Y yo voy a dejar eso así. Eso pasó. Yo seguí orando en el grupo, intercediendo por mi esposo, haciendo guerra espiritual y todo eso. Eh, Mi esposo se empezó a acercar. Me acuerdo que un día de una de las guerras de espiritual, usted dijo, siento en mi espíritu que va a haber acercamiento. Ese mismo día mi esposo me escribió en la tarde, donde mi esposo me tenía bloqueada porque yo lo solté. El día de la situación de la moto, yo le dije al padre, padre, yo te entrego a mi esposo, ya no puedo con mis fuerzas, sé tú, yo lo entrego en tus manos, sea tu voluntad, sea cual sea, yo la voy a aceptar. Pero yo sé que tú eres un Dios de promesas y que tú lo que empiezas, tú lo terminas. Y si tú has decidido hacer la obra en mí, tú lo vas a terminar, le dije. Entonces yo te lo entrego, yo decido confiar en ti porque todo lo que pasa en el cielo y la tierra, tú eres quien lo maneja. Bueno, yo le entregué ese día a mi esposo y de verdad me sentí libre, o sea, me sentí como si me hubiesen quitado un peso de encima, o sea, me quitaron un peso de encima, Dios me quitó un peso de encima porque le entregué todas mis cargas definitivamente a Dios, no de la boca para afuera, porque muchas veces uno dice, ya yo lo solté y mentira, uno sigue revisando redes, uno sigue viendo estados de WhatsApp, uno sigue viendo la última conexión,
uno sigue viendo tantas cosas, pastor, entonces uno no lo suelta y siempre tiene como que eso, ese peso. Bueno, mi esposo se empezó a acercar, al principio me escribía buenas, buenas, los niños, ¿cómo están? Y yo bien, qué bueno, me alegra, darles un beso y la bendición, chao. Y yo, bueno, Dios te bendiga, que pases buena noche. Ya yo siempre me mantuve al margen y siempre recuerdo que le dije a usted, pastor, tengo miedo, ahora siento que tengo tanta paz que muchas veces me pregunto si es necesario que mi esposo vuelva, aunque parezca Sí, recuerdo, ilógico, recuerdo. aunque parezca ilógico, o sea, yo muchas veces dije, padre, o sea, ya siento tanta paz, ya me siento tan bien, mi corazón ya no me duele, siento tranquilidad, me he enamorado de ti, o sea, he tomado como que tú eres mi compañero. Yo voy en la calle hablando con Dios y yo, Padre, tú sabes que y le cuento mi día en plena calle y a veces la gente me mira como que, y yo, bueno, la gente dirá que estoy loca, pero yo sé que estoy hablando con Dios y que Él me escucha. Y yo estoy en la casa y yo sé, estoy hablando con Él y qué voy a hacer de comida. Yo, bueno, voy a hacer esto. O sea, como si estuviera hablando con una persona, porque Él está conmigo, Él está en todos lados, Él está conmigo siempre. Entonces, eh, él después a los días se empezó a acercar más, o sea, como que ya me preguntaba, ¿qué haces? Y yo aquí, con los niños, viendo televisión o nada, voy a poner a orar a los niños para acostarnos y tal. Y me decía, bueno, ¿y qué tal su día? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, recuerdo que un día me dijo, no te acostumbres a que te esté enviando todos los días porque cuando yo regrese, las cosas tienen que cambiar porque yo voy a estar con esa persona y esa persona no gusta de ti. Y yo no le respondí nada. Yo, bueno, Dios te bendiga, que tengas feliz noche, no le dije nada. Después a los días me escribe, yo quiero que sepas que tú eres mi esposa y que te voy a enviar un dinero para que inviertas en algo, que esté con quien yo esté, yo voy a ver por ti, por mis hijos. Y yo recuerdo que lo llamé emocionada o le escribí, no me recuerdo bien, o le envié un audio, pastor, mire lo que me dijo mi esposo, porque era un audio que él me envió. Este, Esto solamente lo hace Dios, porque una persona que está tan renuente hacia uno, una persona que no quiere ver a uno ni en pintura y que cambie de la noche a la mañana, o sea, no de la noche a la mañana literal, pero sí, o sea, yo he llevado mi proceso, ya ahorita tengo que 9 meses, el proceso ha sido corto, o sea, no llevo tanto tiempo, hay personas que llevan un año, año y medio, más sin embargo, puedo decir que he visto respuesta de Dios, así sea pequeño, pero han sido respuestas de Dios. Bueno, él se empezó a acercar a mí, me empecé a escribir y que cómo estaba y él me dijo eso, que yo era su esposa, que él estuviera con quien él estuviera, él siempre iba a ver por mí y que mientras él tuviera dinero y estuviera bien económicamente, a mí ni a los niños no iba a faltar nada. Bueno, ajá, yo siempre he mantenido la conversación con él al margen, como el pastor siempre me recomienda. Bueno, este, al mes, hoy estamos a 19 de abril. Ya hace casi 2 meses que a mí se me presentó la situación de la moto. Me acuerdo que fueron 3 días antes de bautizarme. Y yo dije, yo no voy a ir porque si el diablo quiere que yo vaya, pelee, mi esposo va a venir, se va a formar, este, hablando así, se va a formar una guerra, dije yo, porque él al ver que yo me traje la moto de allá, de donde la mujer extraña es, se va a formar un escándalo, mejor dicho, no me voy a poder bautizar, entonces yo no le voy a dar el gusto al enemigo, yo me voy a bautizar y yo le voy a decir a Dios Padre, así el enemigo me forme proceso, aquí estoy yo, heme aquí. Me acuerdo que ese día yo agarré un suéter de mi esposo y yo me lo puse y dije, yo profetizo con la autoridad que tú me has dado como una sola carne que somos él y yo, que el próximo en venir a las aguas, a bajar a las aguas, va a ser mi esposo. Y yo estoy esperando eso, pastor, porque yo sé que eso va a suceder. Bueno, yo al mes y 4 días de pasar el suceso de la moto, me escribe mi mismo esposo. Rosani, ¿cómo estás? Buenos días. Y yo, buenos días. Bien, gracias a Dios, Dios te bendiga. Me dice, Rosani, van a ir a la casa por los papeles originales de la moto. Tú los tienes aún, ¿verdad? Y yo, sí, yo los tengo. Bueno, vas a entregar los papeles, me dice, a un amigo que es policía
porque me van a hacer un favor con la moto. Y yo le pregunto, ¿de casualidad es ir a sacar la moto de donde está? Por si acaso necesitaba ayuda, pues. Entonces él me dice, sí, es para sacar la moto de donde está, de la casa de la mujer extraña, porque fíjate que ella quiere vender la moto, porque como dice que tuvo una relación conmigo, o sea, él me dice tuvo, él no me, o sea, él no me dijo ya terminamos, pero sí me dice tuvo una relación conmigo. Ella decía que que yo tenía que vender la moto y darle la mitad. Y yo le dije que no, que si no lo había hecho contigo, que eres mi esposa y la mamá de mis hijos, que eres la que mereces todo porque lo iba a hacer con ella. Que yo a ella nunca la obligué a estar conmigo y que ella siempre supo que tú estabas, me dice él. Bueno, el muchacho va y busca la moto y la trae. Cuando la trae, él me dice, esa muchacha quedó destrozada llorando. Y pastor, yo le puedo decir que yo no sentí alegría. Y ahí me di cuenta que Dios había orado principalmente en mí. Y yo dije, Padre, de verdad has cambiado mi corazón. Y hoy se lo cuento y siento un quebrantamiento en mí y no es de tristeza, es un quebrantamiento de gozo de ver cómo Dios ha transformado mi corazón, porque yo en otro momento me hubiese hasta reído de ver que ella estaba sintiendo lo mismo que yo sentí en un momento. Y yo recuerdo que yo lo que hice fue, yo le estaba haciendo el desayuno a mis hijos cuando llegó la moto. Y yo le dije, Padre, yo lo único que te pido es que tengas misericordia de ella, Señor. Que no la sueltes ni en un momento, porque yo estuve ahí y yo sé cuánto duele sentirse traicionado. Yo sé cuánto duele sentir que te han fallado cuando tú pones todas tus expectativas y tus esperanzas en alguien carnal, cuando no debe ser así, porque todas nuestras expectativas, toda nuestra esperanza debe estar en Dios. Yo le dije, yo te pido, Señor, que tú la ayudes a entender que todo lo que hoy a ella le pasa es parte de un propósito, porque yo sé que tú tienes grandes cosas para ella y te pido que tengas misericordia de ella. Cuando la familia de mi esposo ve entrar la moto, quedaron boca abiertas y me dicen, te pido disculpa. Y yo, ¿por qué? No, porque pensamos que, y yo que pensaron que con oración no se podía. Yo te dije que le creo a un Dios que cumple, a un Dios que transforma. Y yo sé que mi esposo va a ser transformado porque lo que yo declare en su vida y lo que yo haga en mi vida espiritual va a reflejarse en su vida. Bueno, a los días mi esposo me escribe y me dice, ¿sabes algo? Y yo le digo que donde yo trabajo hay un muchacho. En estos días fui a la iglesia y yo le dije, ay, qué bueno, te felicito. Y me dice, sí, es que uno de mis compañeros es pastor. Y volvió a ver la gloria de Dios ahí. Porque yo muchas veces le pedí a Dios, Padre, pon en su camino personas que lo lleven hacia ti, que lo inquieten, que le hablen de ti. Y él me dice estas palabras, Dios está abriendo mis ojos. Y yo, bueno, y lo seguirá haciendo, porque conforme a tu corazón Dios obrará, fue lo único que le dije. Entonces él me dice, sí, hoy yo entiendo que por algo pasan las cosas. Y todo lo que pasó fue porque muchas veces sentí desamor de tu parte. Yo reconozco, porque yo no aquí no voy a victimizarme. Yo tenía un carácter muy fuerte, un carácter que Dios ha ido moldeando, gracias a Dios, para su gloria y honra. Porque, pastor, yo era un tipo de persona que yo quería todo como yo quería, o sea, era como yo quería, cuando yo quería. Y él tiene un carácter muy dócil. Es la única manera que reclame es cuando ya está cansado de callar, callar y callar. Y creo que a veces eso es malo porque es lo que lleva a pasar todo esto. Bueno, después de ahí yo me bauticé. He visto la gloria de Dios. Hoy tengo un llamado a intercesión. Me van a preparar para intercesora de mi iglesia. Gloria a Dios. Es Qué algo hermoso. que es algo que me llena de mucha alegría y gozo. Y algo curioso, pastor, que yo le quería comentar. Yo hace 10 años salí de la casa de mi abuelo donde yo me crié. Fue una casa donde yo viví mucho maltrato de parte de mi papá. Fue donde se rompió mi familia y donde yo adquirí la maldición generacional de
el rompimiento, del divorcio. Hoy Dios me regresa a esa misma casa, 10 años después. Dios me regresa a esa misma casa. Hace 20 años que mi papá me dejó, 10 años que yo me fui de aquí. Y ahora, 10 años después, Dios me regresa a esa misma casa. Cuando yo estoy metiendo mis cosas, pastor, que estoy armando mi cuarto, yo digo, mamá, ¿sabes qué? Dios me hace sentir que Él me trajo acá porque esta es la raíz de mi problema. Esta es la raíz de mi maldición generacional. Mi mamá es cristiana y ella me dice, hija, ¿sabes que yo siento lo mismo? Y yo le dije, sí, mamá, Dios me trajo aquí por algo. Resulta, pastor, que en mi iglesia, para la gloria y honra de Dios, han decidido hacer la célula, aquí le dicen casa de paz, en mi casa. Wow, lo que un día Cuando fue una casa, por así decirlo, de de rompimiento. divorcio, de rompimiento, se construye una casa de oración, de paz, de Amén. restauración. Esto lo hace Dios, hermana Ros. Amén. Esto lo Entonces, hace Dios. cuando el diácono se sienta, el diácono de mi iglesia que venía a orar con nosotras y a explicarnos cómo iba a funcionar todo, él se siente y él me dice, ¿puedo llevar un hielo que habíamos comprado a la cocina? Y yo, sí, bueno, me dio pena. Y yo, no, diácono, yo lo llevo. Y él me dice, no, tranquila, yo estoy para servirte también. No creas que porque yo soy diácono, no, me dice él. Bueno, él lleva el hielo. Él cuando viene de allá para acá, estábamos comentando algo, pastor, y él se sienta en la silla y me mira y me dice, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué? Dios me muestra, y nadie sabía, pastor, nadie sabía, solamente mi mamá, o sea, nada más que sabíamos 3 personas, mi líder anterior, pero ellos no tienen comunicación entre sí, mi mamá y yo. Y él me dice, Dios me muestra que aquí hubo mucho rompimiento, Dios me muestra que aquí viviste momentos muy difíciles, tú y tu mamá. Cuando pasé por la cocina, me dice él, que entré, vi hacia la puerta de tu cuarto, me dice, del primer cuarto de aquí para allá, ese es tu cuarto, ¿verdad? Yo sí. Y él me dice, bueno, yo te vi ahí de niña y se me paran los pelos, pastor. Me dice, yo te vi ahí de niña, muchas veces llorando en la puerta, con tu corazón quebrantado de escuchar el maltrato de tu papá hacia tu mamá. Y me dice, pero ¿sabes algo? Dios te trajo aquí porque esta es la raíz del problema. Y donde en algún día hubo rompimiento, Dios va a levantar una casa de oración, me dijo. Y grandes cosas vienen para ti, tu familia, Gloria a me Dios. dice. Y tu esposo va a volver, pero debe de ser procesado. Él está siendo procesado, me dijo, porque aunque tú muchas veces lo sientas distante, es la manera de aislarse porque no sabe qué hacer con lo que Dios le ha puesto. Pero tranquila, que Dios tiene el control, me dice él. Y yo lloré y él me mira y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, fue lo que yo le dije a mi mamá y yo le pedí a Dios confirmación. Y yo le dije, Dios, o sea, yo le dije, Padre, si lo que yo siento en mi corazón lo has puesto tú, yo quiero confirmación de eso. Y él me confirma palabras tales como yo le dije a mi mamá. Y hoy puedo decir que estoy sana, que tengo un corazón restaurado, que tengo un corazón donde ya no vivo yo, ya ahora vive Cristo, donde soy empática, donde puedo sentir muchas veces el dolor de las otras personas, e inclusive cuando oro, yo puedo sentir el dolor de las otras personas. Es algo que Dios me ha dado, es el ministerio que Él ha levantado en mí, y hoy le agradezco a Dios porque todo se lo debo a Él, y a Él sea la gloria y honra siempre. Y sé que pronto vienen respuestas grandes Amén. para mí y para todos. Amén. Gracias, mi hermana, por su hermoso testimonio. De verdad, usted ha sido una mujer que ha estado aprendiendo,
ha seguido el plan, el programa del grupo de restauración de WhatsApp, ha sido una mujer que ha estado involucrada y sin duda alguna el Señor está quitando esa ceguera en su cónyuge, en la manera en que usted busca, en la manera en que usted se esfuerza, de la manera en que usted está guerreando, es que esa libertad se está obteniendo poco a poco. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Mi hermano Mike está con nosotros también. Me gustaría que él nos compartiera cómo ha sido su proceso, cómo fue que inició y ahora cómo Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de la situación, Dios lo ha levantado para gloria y honra de Dios. Hermano Mike. Buenas noches, pastor. Buenas noches para cada uno. Bendiciones. Gracias por este tiempo, pastor. De verdad, es un privilegio el poder estar acá y compartir y ser parte, de verdad. Me gozo ser parte de los testimonios de muchos. Ser parte de muchos testimonios que veo en los diferentes grupos y cómo Dios ha venido levantando a muchas personas y les ha venido restaurando individualmente, ¿verdad? Y, y mi hermana Rosas es un gran testimonio, en el cual yo he estado presente casi desde el principio. Y sé que vendrán muchos más, vienen muchos más testimonios grandes. Pues yo que lo que puedo compartir, porque sí tengo mucho, si hablo vamos a hacer vigilia, pero voy a tratar de resumirlo más, porque Dios ha sido bueno, de verdad. Cuando yo entré acá, pues recién tenía como unos 20 días, exagerado, un mes, ya que había tenido el problema con mi esposa, que ya se había ido de casa y estaba enfrentando una situación muy difícil. No sabía qué hacer, de verdad. No tenía ni idea de cómo iba a salir de toda esta situación. No podía ni siquiera hablar del asunto sin ni siquiera quebrantarme. Ya, no paraba de llorar, no comía, no dormía. En eso pues yo le pedí al Señor pues que Él cambiara toda esa situación, porque yo ya no tenía fuerzas y no miraba por dónde podía hacer la situación. Y orando al Señor, pues un día pues entré acá, al live, un sábado, así como creo que la mayoría estamos por acá, a través de esta plataforma. Dios nos permitió conocer este ministerio, conocerlo a este pastor, escucharlo un día y así yo me identifico. Yo sé que mis hermanos se van a identificar con esto, porque un día todos entramos a este live y empezamos a escuchar lo que usted decía y nos identificamos. Esas palabras eran directamente para nuestra vida. Era directamente como si estuvieran hablando directamente a nosotros, cada palabra. Y fue como una guía para nosotros y decirnos que prestáramos atención, que continuáramos en los live que usted hacía, pastor, porque de verdad Dios lo usó de esa manera a nuestras vidas, porque a partir de eso empezamos a escuchar ese consejo, empezamos a tener fe a través de esas conferencias, esas palabras que usted daba, porque yo lo digo abiertamente. Fue así como que yo empecé a ver que sí podía haber una restauración, cuando yo miraba todo lo contrario y no tenía esperanza. Realmente mi esposa me despreciaba, no me dejaba ver a mis hijas. Cada palabra que yo le decía me atacaba fuertemente. Siempre me peleaba conmigo, yo trataba de evitar, yo le rogaba que volviera, me despreciaba. Tenía muchos problemas con ella y no sabía qué hacer. Recuerdo que pues esa vez le pedí entrar a los grupos, le escribí al personal, tuve la bendición de poder entrar. Empecé a escuchar consejos, empezamos a tener las actividades por WhatsApp, por Zoom.
Y con esa misma fe que cuando entré al primer live y acepté cada una de esas palabras y vi que sí era posible, así me fui aferrando cada vez más a la consejería que usted nos daba en los grupos, pastor, y a ponerla en práctica. Y vi cómo mi vida fue cambiando. Empecé a aumentar mi fe, empecé a orar de madrugada. Y me acuerdo cuando dice usted, perdón que lo interrumpa, una noche usted clamó con toda su alma, ¿se acuerda? Que en ese momento sintió que fue un clamor del alma que le dijo, Señor, ya no puedo más. Sí, así es, pastor. Es parte de de mi testimonio. Una noche, de verdad, jamás se me va a olvidar, donde ya no tuve fuerzas, ya, ya me estaba rindiendo. Incluso vinieron pensamientos de suicidio a mi mente. Me atacaron muy fuerte. Pero yo decía dentro de mí algo que yo no podía morir. Estaban mis hijas. Yo estaba muy dolido, estaba muy triste por ellas y pensaba en mis hijas. Y hubo un momento en que le dije, Señor, ya no puedo más. Yo quiero vivir. Yo, esas fueron mis palabras. Yo quiero vivir. Pero ayúdame. Pero yo se lo decía gritando. Lo decía con toda mi voz a fuerzas. Como 3, 4 de la mañana. Pasé toda esa noche peleando. Porque venían pensamientos de verdad de muerte, de suicidio para mi vida. Clamé. Clamé con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y el Señor me escuchó. Y a partir de ahí Wow. el Señor como que me liberó, me dio fuerzas para seguir y ahí fue donde yo empecé a luchar, mi fe empezó a aumentar, empecé a entrar de lleno a la oración, a la palabra y, y tuve como un sentir por vivir y de que sí era posible. Empecé a creerlo realmente y a poner en práctica cada uno de sus consejos, pastor, y a meterme de lleno. No me perdía nada, estaba ahí siempre atento. En eso se dio una oportunidad en los grupos de poder servir, de empezar a ayudarnos unos a otros y pues sentí en mi corazón el de poder apoyar en los grupos y así lo he venido haciendo y en cuanto más me he metido a servirle al Señor, he visto la respuesta del Señor. He visto cómo mi vida personal, o sea, propia, mi restauración, cambió y fue un cambio fuerte y fue pronto. De verdad no me llevé pero ni 2 meses para poder levantarme. Bueno, yo no me levanté, el Señor me levantó, Él tuvo misericordia de mí, escuchó mi clamor. Y de verdad que yo se lo pedí con todo corazón. Yo le puedo decir a todas aquellas personas que están acá ahorita que todo ese desánimo, tristeza, dolor, amargura, todos aquellos pensamientos negativos, aquella duda, aquello imposible que ustedes sientan, no lo escuchen, no lo escuchen. Son trampas, son mentiras del enemigo. Saben, yo me aferré tanto a la palabra y la puse por obra. Cuando yo decía en su momento las cosas que el enemigo me decía, mira lo que te dice tu esposa, que te rechaza, que no te ama, que eres un inútil, que aquí, que allá, y cuantas palabras hirientes. Y decía, el enemigo me decía, no vas a poder, no se puede, mira, no, ella nunca va a regresar. Y me hacía recordar cada palabra que me decía. Pero ¿saben qué decía yo? No es cierto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé a declarar palabra, empecé a creerla y a fortalecerme, a buscar más del Señor. Y miren ahora, les puedo resumir que cuando mi esposa no quería hablarme, yo le creía al Señor. Cuando el pastor una vez nos dijo que calláramos, que no le dijéramos nada, que era el Señor el que tenía que obrar, que nosotros le dejáramos todo en las manos de Dios, que nosotros no estuviéramos humillando, no estuviéramos rogando, no estuviéramos buscando, y que a todo lo que ellos dijeran, pues nosotros pues guardáramos silencios. Yo lo empecé a poner por obra, y créanme que sí es cierto.
cuando nosotros ya no le damos esas armas al enemigo, ya no tiene más cómo atacarnos. El silencio, el nosotros no abrir la boca y creer en el Señor y de verdad creer con fe y esperar en Él, que es lo más difícil, porque nos impacientamos. Nosotros queremos, estamos creyendo, pero queremos una respuesta inmediata, pronto. Y al no verlas, donde nosotros nos desanimamos y el enemigo nos empieza a atacar por ahí. Estás orando, pero no hay respuesta. Estás orando, pero mira, cada vez se pone peor. Mira, estás orando, estás ayunando, estás haciendo lo otro, pero mira, siempre te sigue diciendo lo mismo. Y entonces si tú empiezas a escuchar esa voz y empiezas a darle entrada a tu mente y a tu corazón, te va a destruir desde adentro hacia afuera. No. Tú tienes que creer en las promesas del Señor, en su palabra y ponerla por obra, ¿sí? Así como el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿sí? Y lo que más le atacó el enemigo en el desierto fue su identidad. Siempre le dijo, de las 3 cosas que le dijo, si eres hijo de Dios, le decía cada vez. El enemigo siempre va a atacar tu identidad. Y créanme, les voy a ser honesto, hubo un momento que yo de verdad lo estaba creyendo, empecé a dudar. Es cierto, si Dios no escucha mi oración, tal vez estoy mal y por eso Dios no me escucha. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer creerte, que tú dudes, para que ya no sigas orando, para que no sigas ayunando, para que tu fe mengue y para que así tú te rindas y bueno, no se va a poder y que caigas en el engaño del enemigo. Pero yo te digo algo, yo no lo hice. Y me aferré tanto a las promesas del Señor y a su palabra. Y la recompensa sería que después de yo guardar silencio, mi esposa fue la que me empezó a hablar y me empezó a buscar. Fue ella. Wow. Gloria a Fue ella. Dios. Yo ya no la busqué. Yo se lo dije al Señor, Señor. Y lo entendí. Al final lo entendí porque es lo que más nos cuesta entender. Que nosotros jamás vamos a poder cambiarlos. Si apenas podemos cambiar nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos luchamos contra nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder cambiar a otra persona? Y cuando logramos entender eso, y confiamos y lo dejamos todo en las manos, Señor, y eso es verdaderamente soltar. Señora, yo te entrego todo esto. Señor, aquí te pongo yo mi vida, mi matrimonio, mi esposa, mi familia, Señor. Yo solo creo en ti y soy obediente a lo que tú estás diciendo. Yo callado, no muevo ni un dedo, no digo una palabra, Señor. Y aunque yo no mire nada, y aunque vengan aquellos ataques, Señor, yo voy a seguir esperando en ti. Lo más difícil es esperar porque nos impacientamos. Entonces, mis hermanos, cuando yo me doy cuenta, después de que ella ni siquiera me dejaba ver a mis hijas, porque sabía que era donde más me dolía y más me atacaba ahí, ella misma empezó a llamar para que yo hablara con mis hijas. Después ella misma me empezó a escribir para que yo pudiera ver a mis hijas, para que fuera a traerlas, ¿sí? Para que pudiera compartir con ellas. Ya ella misma me hacía llamar. Y saben, después ella fue cambiando poco a poco. Ya no me atacó, ya no me insultó, ya no peleó conmigo. Y empezó casi a ser la misma persona que era antes. Incluso ella dijo que jamás iba a volver a subir a nuestro carro. Y sabe, ella me empezó a pedir favores y se volvió a subir ese carro y empezó a hablarme normal, ya no me atacó. Yo, obviamente, como ser humano, me alegro por eso y le doy gracias al Señor. Pero, ¿saben? No pierdo mi mirada de Jesús. No aparto mi mirada de Él. Si yo aparto mi mirada y solo me alegro porque mi esposa está haciendo, me voy a perder y voy a perder la fe. No. Yo sigo creyendo que el Señor está haciendo algo y yo sigo igual, sin meter las manos, sin decirle nada, porque sé que pronto, mi esposa viene a casa. Y no vendrá igual. Gloria a Porque yo Dios. estoy pidiendo Aleluya. una mujer nueva, restaurada, temerosa de Dios. Una mujer, yo se lo pido al Señor y esa es mi petición. Que te ame a ti primero. Que te ame a ti primero. Amándote a ti.
me va a poder amar a mí, porque tú vas a transformar ese corazón, tú la vas a renovar. Y como dice su palabra, que la gloria primera de esta casa será mayor, postrera será mayor que la primera. Yo sé que para mi casa viene una gran bendición, y créelo, si Dios lo está haciendo en mí, lo puede hacer en ti. Para Dios no hay nada imposible. Y aquí se van a ir dando cuenta ustedes de cómo el Señor sí obra, de cómo el Señor sí responde y escucha las oraciones. Solo es cuestión que en verdad no te impacientes, que sí creas, que confíes, tengas fe y que esperes en el tiempo perfecto de Él, que no meta las manos y que seas obediente, y vas a ver la gloria de Dios. Gracias, pastor, por este tiempo, y los animo a cada uno que no desmayen. Todos estamos en un proceso, pero que de verdad, cuando nosotros logramos en verdad soltar y poner todo, pero en verdad todo en las manos de Dios, Él lo empieza a hacer. Bendiciones. Gloria Gracias, a pastor. Dios. Hermano, gracias. Gracias, mi hermano Mike, por compartirnos este hermoso testimonio que sin duda alguna he sido testigo desde el inicio, cuando en un momento hubo esa confusión, cuando en su momento hubo esa desilusión de decir, no quiero más restauración, no quiero esto. Ahora, mi hermano soltó, y en ese acto de fe, el Señor lo ha sorprendido, lo ha impactado, porque esto hace Dios, mis queridos. Vean el testimonio sin añadir más. Increíble, increíble. Gracias, mi hermano. Espero que esto esté siendo de grande bendición para ustedes y estén apuntando todos los consejos que ellos, ahora estas personas, estos hermanos, es un equipo enorme para el ministerio que tenemos de restauración. Voy a dar el lugar a nuestra querida y respetable hermana Jenny del Salvador. Ella nos contará cómo ha sido su proceso, cómo en medio de la lucha ella ha servido, crecido, ministrado, y cómo Dios le ha sorprendido, que cuando en su momento había ese silencio, y cuando hay silencio, pues no hay recursos, no hay finanzas, pero después el Señor empieza a bendecir. Adelante, mi hermana. Amén. Sí, eso es una gran verdad. Le saluda Jenny González. Créame que para mí es el mayor regalo que Dios me pudo dar, es un día, un sábado. Como todos, creo que cuando estamos en esa situación, cuando nuestros cónyuges o el esposo o la esposa se va, ahí tienes dos opciones: o buscas a Dios o te pierdes de Dios. Pero yo decidí buscarlo y casi nunca pues veía el TikTok, pero comencé a buscar, decía en el TikTok, comencé a buscar algo que me pudiera dar, algo de matrimonios, algo que me pudiera dar tal vez una solución a la situación que me estaba pasando. Mi esposo se fue en noviembre del año pasado. Y me recuerdo que fue en un diciembre, ya casi para terminar, diciembre, enero, que comencé y escuché un live. A mí me parecían las palabras del pastor Daniel Hernández, como a todos los que estamos aquí, porque a través de él, el Señor habla. Y esa mañana habló a mi corazón. Y el pastor decía algo muy interesante: suelta a tu cónyuge, suelta a tu esposo. Y así decía. Y por un minuto me quedé escuchando, porque me llamó la atención lo que decía. No decía específicamente salva tu matrimonio, ni como muchas otras cosas. Y me quedo detenidamente escuchándolo y comencé a escuchar aquella palabra que nunca me habían dicho. Porque lo que pasa, ¿sabes? Cuando tú tienes una relación así, lo primero que te aconsejas es déjalo. ¿Y para qué si ya no va a regresar? Aún puede ser tu misma familia, tu misma iglesia. Yo nunca había escuchado suelta a tu esposo. ¿Y qué es eso de suelta a tu esposo? Y comencé a escuchar. Y me parecían palabras que hablaban para mí.
Entonces decidí escuchar y comencé a aprender que soltarlo era dejarlo en las manos de Dios. Y muchos a veces se confunden. Comienzan a pensar que soltar al esposo es dejárselo al amante, dejarlo a la mujer extraña. La palabra habla que las amantes o los amantes son el hombre o la mujer extraña, que era dejarlo. Entonces, ¿cómo está esta situación? Dijo el pastor, soltarlo en las manos de Dios, dejárselo, porque en este proceso y todos los que pasamos estas situaciones, llega un punto en donde tú te das cuenta que como ser humano, ni tus hijos, ni tú misma, ni su mamá, ni tu papá, nadie puede detener a esa persona cuando el enemigo se ha levantado, cuando hay ahí un adulterio, cuando ellos deciden irse, ni tú ni nadie los puede detener, porque esto es espiritual, porque es una lucha en el espíritu. Porque la familia, el matrimonio nació en el corazón, pero hay un enemigo de la familia que vino a robar, a matar y a destruir eso, a destruir tu felicidad, a destruir lo que tú tenías, tu estabilidad emocional. Entonces, te das cuenta que con tus fuerzas, yo nunca le rogué a él, no me deje de hincármelo, de llorarle, pero sí le dije, no nos deje. Sí le dije, por favor, no nos deje. Y pasó que se fue. Él era el proveedor de la casa. Y al estar en esa situación con tanta dificultad, con 3 niños, y yo no trabajaba, por situaciones de la vida me quedé con los niños por él mismo, por celos. Entonces es muy fácil de repente que de un día para otro te deje. Me sentía como nada, terriblemente. Pero cuando comencé a escuchar, suelta a tu esposo. Al principio tenía temor, ¿cómo voy a hacer eso? Y comencé a entender que soltarlo era buscar a Dios. Pero ¿cómo vienes y buscas a Dios? Yo, gracias a Dios, ya sabía. A través de la palabra, en oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Él, así como estamos hablando en este momento, tú y yo. Tal vez no me respondes tú, pero yo estoy hablando. Entonces, hablar con Dios. Entonces decidí, cuando aprendí a escuchar que el pastor dijo, suelta a tu esposo, quitar mi temor. Soltar a tu esposo es ya no verlo, ya no seguirlo en sus redes sociales, ya no seguirlo en ninguna plataforma donde ellos estén, ni llamadas telefónicas. Soltarlo es entregárselo a Dios. Te olvidas. Es difícil, pero no imposible, porque confías que hasta donde tus fuerzas llegan, lo que tú no pudiste hacer, hay uno que sí lo puede hacer, y ese se llama el Espíritu Santo. Jesús dijo, os conviene que me vaya, porque dejo sobre ustedes un consolador, y ese consuelo hermoso que trae tu vida, ese consuelo, el que te levanta, el que te transforma, el que cambia corazones, el que cambia decisiones, el que cambia y que te lleva al arrepentimiento y a Dios, se llama Espíritu Santo. Entonces comprendí que yo no podía hacer nada en mis fuerzas, ni poder retenerlo, ni hablarle. Cuando están en esa situación, la palabra de Dios dice que ellos tienen una venda en sus ojos. Su mente está cauterizada y solo vas a recibir palabras hirientes. No vas a escuchar de su boca algo bueno que te haga sentir bien. Te va a hacer herir, y esa es una de las situaciones. ¿Por qué tú le tienes que entregar a tu esposo, a tu esposa? Tienes que entender que cada vez que cuando están en el adulterio, si tú vas, no, mi amor, por más que le digas lo que tú le quieras a decir, ellos no te van a entender, te van a hablar de una manera hiriente, pesada, porque ellos están en su pecado, y tú representas la estabilidad, tú representas lo contrario del pecado. Cuando vienes a ser una esposa, tú representas el orden, lo que no tiene que ser pecado. Entonces, yo decidí dejárselo a Dios y comenzar a buscar a Dios. Y créame que fue al principio difícil, pero cuando vengo y se lo entregué a Dios y le dije, Señor, yo te entrego a mi esposo, dejé de seguirlo en sus redes, dejé de buscarlo, me costó, me dolió, fue difícil, sí, doloroso, sí, porque nosotros como mujeres somos muy curiosas. Y cuando son nuestros esposos siempre queremos estar sobre ellos, sabiendo dónde están. Duele, cuesta, es difícil.
pero cuando tú le entregas esa situación a Dios, Él se encarga. Entonces comenzó una situación en mi vida donde por un mes, en el 20 de diciembre, se desapareció totalmente. Vino los días festivos 5 minutos y les dejó unas cosas a los niños y se fue. Él no quería estar en casa. Fue tan doloroso. Entonces dije yo, después de que aprendí, no, yo voy a dejar a Dios y yo se lo voy a entregar. Yo ya no le lloraba a mi esposo. Yo ya no le hablaba a mi esposo, era él con los niños, está bien, ni me metía. Entonces aprendí a llorarle a Dios y venir delante de Dios, porque Él sí estaba proveyendo, pero de una manera bien poquita. De hecho, me dijo que yo le pusiera una demanda, o si no, Él la iba a poner alimenticia. Pues se puso la demanda con el tiempo, pero todo esto yo estaba aprendiendo. Cuando la demanda cayó, yo ya había aprendido lo que el pastor nos enseñaba a través de la palabra, entregárselo a Dios. Y me dijo él, ¿y esto? Pues usted me dijo, le dije yo, que la pusiera. El Espíritu Santo me dijo que tenía que hablarle de una manera tranquila. Y me dijo, en oración tú puedes sentir, no es que te dice, pero tú puedes sentir la dirección de Él. Que el no pelear, yo no peleé, fue una manera que el Señor me permitió que Él me proveyera a través de eso, pues, y me dijo estas palabras, pues yo ya no le voy a dar más, solo esto de la demanda y ya no más, y bueno, entonces yo le dije, Señor, tú tienes la última palabra, yo te lo he entregado a ti. Mire, mi hermano, no habían pasado ni 24 horas cuando ese hombre venía cargado de dinero, de bendiciones, de ropa, de comida para mis hijos. Y así comenzó a venir lunes, miércoles y viernes, comenzó a venir con bendiciones. Aquella persona que había dicho solamente eso, pero el Señor sabía mi necesidad. Yo vine delante de Dios y comencé a ver los cambios. Yo no hablaba con Él, yo hablaba con Dios. Yo doblaba mis rodillas y hablaba con Dios. Cuando tú vienes y hablas con Dios, eso es tan hermoso, es tan precioso, porque comienza a cambiar tu vida, Él comienza a encargarse. Entonces comenzaba a ver que lo que yo le pedía a Dios en lo secreto, en lo público, se hacía realidad. Yo tenía a veces una necesidad, Señor, tengo esta necesidad. A veces ni le decía a mi esposo y él venía justamente con lo que yo necesitaba, ya sea dinero, provisión, sea comida. Yo me quedo sorprendida cuando tú le dejas las cosas a Dios, cuando sueltas a tu esposo en las manos de Dios, pero ya no le lloras al hombre, quitas al hombre de ese pedestal, porque a veces ellos se vuelven nuestros ídolos. Él era mi proveedor, mi esposo, y todavía lo es, pero decidí dejárselo a Dios y le dije, Señor, tú tomas el control de mi vida, ahora tú vas a ser mi proveedor. Tuve miedo, sí tuve miedo, pero comencé a ver la mano poderosa de Dios que no me dejó. Y llegó la provisión de aquí y de allá. Mi Dios, el dueño del oro y la plata, comenzó a tomar mi casa, mis hijos. Y comencé a ver cómo cambiaba mi esposo. Pero cada vez que yo tenía una necesidad, yo venía delante del Padre y le decía, yo no puedo hablar con mi esposo, he decidido soltarlo porque yo no quiero intervenir. Cuesta, es muy difícil, pero en Dios es hermoso. Es hermoso saber que puedes confiar. Dice la palabra de Dios en Salmos 33, 20, 21, que cuando tú confías en Dios, Él es tu escudo, Él es tu ayudador y Él te dará alegría. Viene la alegría, no siempre vas a estar triste. Los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. Oye bien, si tú confías en el Señor, no vas a ser avergonzada, no vas a ser avergonzado. Y entonces tu corazón se va a llenar de alegría, porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios que está muerto, es un Dios que te da alegría, que te da gozo, que en esa situación de tristeza te levanta. Él es tu ayudador, y comencé a comprender en la palabra que Él era nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sanador, y a creer en todas esas situaciones. Y comencé a verlo de esa manera y lo solté a mi esposo. Pero en el camino también hay heridas. Heridas en tu vida, heridas en los niños, heridas que debes de sanar. Tú debes de trabajar por esa restauración y pedirle, Señor, sana mi corazón. El enemigo se levantó a través de la boca de mi esposo y ese dolor está ahí.
Porque muchos venimos pidiendo aquí, entramos a este grupo, a este live, y le decimos al pastor, ore por mi esposo que se ha ido de casa, ore por mi esposa. Pero ¿estás tú preparado, preparada para recibirlo? Si en los próximos 5 minutos tu esposo entrara a tu casa y él viniera cambiado, ¿cómo está tu corazón? Debes de revisarte. ¿Cómo está tu corazón? Si estás preparada para recibirlo, si ya sanaste, si tus hijos ya sanaron. Porque si él viniera de esa manera, tal vez Dios lo cambió, pero si tú comienzas a reclamarle y a decirle, créeme que vas a arruinar la obra de Dios. Es por eso que debes de venir. Mientras tú le entregas a Dios, a tu esposo, tú tienes que entregar tu vida a Dios para que Él la tome, la restaure, te sane. Y yo una vez le dije con tanto dolor, Señor, yo ya no aguanto más, yo ya no puedo. Estoy herida por esto. Y comencé a decirle todo el dolor. Y tú puedes venir delante de Dios y decirle todo el dolor que tu esposo, que tu esposa te ha hecho a causa de la infidelidad. La traición duele, pero hay uno que fue traicionado por la humanidad. Él pagó nuestros pecados siendo un ser que no tenía pecado. Siendo que nosotros, el que más conoce de infidelidades, se llama Jesús de Nazaret. Porque Él, sin haber cometido esa situación de pecado, lo llevó sobre sus hombros. El que más conoce de infidelidad, de dolor. A veces nosotros nos sentimos, somos inocentes y estamos causando por este dolor, estás terrible, sentimos morirnos. Unos buscan suicidarse, otros buscan, pero debes de reconocer que en este proceso hubo uno que sabe mejor que cualquiera qué es el sentir la infidelidad, el dolor, porque muchos lo traicionaron, la humanidad le dio la espalda. En aquel momento que estaba Barrabás y él decidieron por la persona más pecadora. Y aquel inocente fue al madero por ti y por mí, siendo inocente, fue traicionado por la humanidad. Y Él amó tanto a la humanidad, nos amó tanto. El que más conoce de traición se llama Jesús. Y cómo Él que nos amó tanto no nos va a ayudar en esta situación. Wow, Él nos va a ayudar porque Él ya sabe tu dolor, sabe mi dolor. Entonces le dije, yo ya no puedo con este dolor, yo ya no puedo con esta situación, ayúdame, yo necesito que sanes, porque yo siento que cada vez que lo veo, Señor, eso fue antes de que se lo entregara, siento que lo voy a matar, que lo voy a ahorcar, que no puedo, porque estaba en mi carne, en mi dolor. Estaba triste, decepcionada, desesperada, pero se lo entregué a Dios y le dije, ya no puedo, ayúdame, sana mi corazón, sana mis heridas. Cuando yo me levanté de esa oración, fui diferente. Quise sentir el mismo odio que sentía, ya no pude. Quise sentir el rencor que sentía, ya no pude. Era como si mi corazón estuviera anestesiado. Sentí un amor tan precioso, una presencia de Dios tan hermosa. Y eso solo lo hace Dios. Él fue traicionado, Él conoce de la traición, Él conoce mejor tu dolor y mi dolor que nadie. Él conoce esta situación porque ya la vivió. Y nos amó tanto a pesar de ser traidores, traicioneros con Él. Nos amó tanto. La palabra de Dios dice en el Padre Nuestro, y perdona a los que nos ofenden, así como nosotros perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Has perdonado a tu cónyuge, has perdonado a tu esposa por esa situación. No, es que él tuvo la culpa, él fue el terrible. Déjame decirte, yo al principio así pensaba, que solo él tenía la culpa, pero en este proceso me di cuenta que yo era la que lo controlaba, la que no le daba. Bueno, él tuvo muchísimas situaciones también malas ahí, pero yo me di cuenta que yo también tuve culpa. Yo me di cuenta que yo también tuve culpa en esa situación. Entonces comencé a darme cuenta de que el Señor me hizo ver. Reflexiona, tú también hiciste, no solo fue Él. Y yo dije, wow, Señor. En verdad que sí, comencé a ver mis errores como esposa.
Comencé a ver mis errores y le pedí perdón a Dios. Entonces, ¿cómo me vienes a decir tú que Jesús no conoce si Él ya conoció el dolor de la traición de la humanidad? Y a pesar de que lo traicionamos, nos amó tanto, que nos amó tanto, como para morir por nosotros. Dime tú, si Él murió por nosotros, ¿cómo no nos va a ayudar en esta situación tan dolorosa? Si Él murió por nosotros, ¿cómo no nos va a ayudar en este tiempo? Por eso tenemos que luchar por ese amor. La palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y debes de venir y pedir en oración: Señor, liberta, cambia a mi esposo. Entonces, cuando tú se lo entregas a Dios, comienzan a suceder cosas hermosas. Dios, el Espíritu Santo, es el único que cambia corazones. El Espíritu Santo cambia decisiones. El Espíritu Santo es el que te cambia a ti, a mí. Si Él lo hizo, Él sabe cómo es tu esposo, Él sabe cómo soy yo, Él puede cambiar, porque Él tiene las especificaciones de cómo somos cada uno de nosotros. Entrégaselo y comenzarás a ver tantas cosas. Entrégale la vida de tu cónyuge a Dios, entrega tu vida y búscale para que Él te cambie. Van a pasar cosas maravillosas ahí, pero hay momentos también de silencio. Un día yo le decía al pastor: yo me siento triste porque casi 4 meses y yo no lo he visto, no he oído de él. Y también le cortaban a unas hermanas. Y yo le dije ese día al Señor, yo me sentía: Señor, yo me siento triste, yo no lo he visto, yo no sé qué estará pasando, pero quiero saber, Señor. Le dije en mi oración: quiero saber qué estás haciendo con él. Y mi hija, que está pequeñita, iba como para el portón y le pareció como un sueño, una visión, llámalo como lo llama, una respuesta, lo llamo de Dios para mí. Ella me dijo que oyó y vio como en una película. Así fue algo irreal, algo sobrenatural, porque te quiero decir que Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que nos sorprende porque Él está vivo. Entonces me dice mi hija: siempre oramos antes de dormirnos todos los niños y yo, y le doy un beso y me dice: mami, te quiero contar algo. El día que yo estaba triste, yo no sabía nada de él. Me dice: ¿sabes? Yo iba para el portón y cuando yo iba para el portón es como que yo vi, escuché, como que yo estaba en los ojos o dentro del amante, no sé, algo así me dijo, como que yo veía a través de sus ojos, algo raro, ¿no? Y me dice: yo vi que ella abrió un cajón, yo estaba como viendo a través de sus ojos, y cuando ella abrió el cajón, había un regalo que decía Jenny, y estaba frente a mi papá y le dice: ¿y esto para quién es? ¿No será que es para mi esposa? Le contesta mi esposo. ¿No será que es para ella? ¿Y yo qué soy? Tú ya no significas nada, le dijo. La siguiente escena que vio mi hija fue mi esposo llorando, pidiéndonos perdón. ¿Y eso quién lo hace? Solo Dios. Y esa es la respuesta que Dios me dio, porque Dios es un Dios sobrenatural. Esa fue la respuesta y cobré ánimos y alegría. Dios me estaba respondiendo: viene tu restauración. No importa que no lo veamos, tenemos que caminar por fe. Debes de entregarle tu dolor a Dios y entregarle a tu esposo. No tengas que tener temor. Es que si yo no le hablo, es que si yo no le busco, se va a quedar con la amante. ¿Por qué no le das la oportunidad a Jesús? Dale la oportunidad al Espíritu Santo de obrar. Él es el que conoce mejor de las traiciones. Él conoce, Él te entiende. Él va a entender tu dolor, tu situación. Él va a entender lo que estás pasando. Cuando tu esposo te deja, cuando tu esposa te deja, hay tanto sufrimiento. Pero el que más comprende el sufrimiento se llama Jesús. Y entonces comencé a ver situaciones, lo que yo le pedía. Comenzó a venir la provisión. El Señor aún está trabajando en él, está trabajando en mí. Pero yo te digo algo: cuando Él venga, ni Él ni yo vamos a ser iguales, porque se lo entregamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que se llama Jesús. Ahora quien administra mi casa, mi matrimonio, se llama Jesús, y el Espíritu Santo, que es el Consolador que Él dejó en la tierra, Él es mi mayor apoyo, mi mayor amigo, mi cómplice, a quien yo le puedo decir cómo me siento. Porque, ¿sabes? La Biblia dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. Él vive cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, vive dentro de ti.
Y a veces no te das cuenta cuán importante es Él. El hablar con el Espíritu Santo, en dejarle tu vida, en dejarlo actuar. Es muy importante soltarlo. Entonces, no hay que desanimarnos. Tenemos que luchar por lo que más amamos. Y lo que más amamos es la familia, nuestro hogar, después de Dios. Porque nada puede estar puesto sobre Dios. El primero, el segundo y el tercero es Dios. Después de eso viene todo. Yo eso lo entendí. Porque Dios a veces quita ídolos también de los corazones. Ídolo es todo lo que le quite lugar a Dios. Puede ser tu celular, tu esposo, tu hijo, tu hija. Y eso es bien importante. Entonces, cuando yo me di cuenta de esa situación, yo dije, wow, es que Dios es verdadero. Wow, es que Dios es real. Él quitó mi tristeza, mi dolor. Y cada que yo me siento triste, yo vengo a Él. Cada vez que yo tengo una necesidad. No te digo que aparecen las cosas como magia, no. Ni tampoco te puedo decir Dios nos hace millonarios o ricos. Él nos da conforme a su voluntad. Hay que pedirle el pan de cada día. Él no nos va a dejar desamparados. Jamás, nunca. Pero hay que luchar por lo que más amamos. Esta es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Porque cuando nuestros esposos están en pecado, obviamente el enemigo lo quiere tener en sus manos. Pero cuando tú comienzas a orar y a pedir a Dios por él, a bendecirlo, a decirle, Señor, cuida de él. Espíritu Santo, toma control de su vida, de su alma, de su cuerpo. Guía sus pasos. Que tú sabes que a pesar de que está en pecado, Señor, ten misericordia de la mujer extraña, Padre, que lo suelte, que entienda que es amante, tomó algo que no le correspondía, porque sabes que la bendición, yo soy bendecida por ti, porque soy la mujer del pacto matrimonial. Él es el hombre del pacto matrimonial. La tercera fue enviada por el enemigo, pero aún así la bendigo, Señor, y que encuentre a la persona que la haga feliz. Señor, y si tú la mandas al desierto, que en ese desierto te encuentre y salva su alma, Padre. Pero tenemos que bendecirlos y bendecirlas. Es difícil, cuesta, porque cuando nos hacen dolor, pero la Biblia manda que paguemos bien por mal, porque cuando tú maldices, escucha bien, cuando tú maldices a tu esposo, aunque esté fuera, él siempre sigue siendo una sola carne contigo y tu cabeza, y esa maldición cae sobre ti. Bendícelo, no importa que lo veas sonriente, no importa. Dice Dios también que es un Dios de justicia. Él va a hacer justicia con ellos. Él les va a mostrar que andan mal. Él los va a disciplinar, pero no metas tu mano. Yo doy mi paga. Mía es la venganza, dice Dios. Déjasela a Él. Pero llórale a Dios y dile, sana mi corazón, cambia mi vida. Y van a pasar cosas sobrenaturales y maravillosas. Lucha por lo que más amas, en oración. Esta lucha no es en tu carne, esta lucha no es con tus fuerzas, esta lucha no es con tus fuerzas, amigo, amiga. A ti que te ha dejado tu cónyuge, tu esposa, a ti que has sufrido tanto dolor, que te sientes desesperado, desanimado, que piensas que no hay una solución. Hay solución en Cristo Jesús. Muchos buscan de aquí para allá y dicen, ¿cuál es? Que van buscando brujos, hechiceros, ¿quién les resuelve? Descubrí una vez algo que me dejó tan sorprendida a mí misma. Una frase que decía, yo soy el camino, yo busco el camino, yo soy la verdad. Muchos buscan la verdad y yo soy la vida. Y su nombre es Jesús. Entonces dije, Él es la solución. Y cuando tú comienzas a probar y a darte cuenta que Él es la solución, tu vida cambia. Nunca vas a ser la misma. Porque Él tiene planes de vida. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Y todo tu dolor va a pasar. Todo tiene un tiempo de caducidad. Pero debemos de aprender a esperar en aquel Dios que es tan bueno. Lucha por lo que más ama. No luches por tus fuerzas. Lucha con la oración, con tu oración. Lucha delante del Padre diciéndole, Señor, ayúdame. Lucha. No dejes de cubrir a tu esposo. No dejes de cubrirla. No dejes, no lo sueltes. La oración tiene poder. Tarde o temprano tus ojos van a ver lo que está haciendo el Espíritu Santo y te vas a gozar. Comienza a bendecirlo. Tus palabras tienen poder.
No te maldigas, no te sientas mala. Es que nosotros cuando estamos en esta situación comenzamos a decirnos palabras feas aún nosotras mismas, nosotros mismos, a nuestros hijos. En esta situación desesperante comienzas a veces a maldecirte. Ay, mejor me hubiera muerto, ay, mejor, un montón de situaciones. No lo digas. La Biblia dice que en la lengua está la muerte y la vida. Es tan poderoso lo que tú vas a decir. Ten mucho cuidado. Mejor bendícete. Bendice a tu esposo. Declara que viene felicidad y gozo para tu vida. Declara que Dios lo va a cambiar. Declara que pronto viene esa restauración. Anímate. Camina por fe. Por fe. Fe es creer que va a pasar algo que tú no estás viendo. Pero creer en que Jesús, que el Espíritu Santo va a actuar. Entonces, cree que va a pasar esa situación, cree que Dios tiene el control, cree. No importa la tormenta, no importa lo que se levante, no importa cómo esté de triste tu corazón, tu situación, cree, confía, no importa que estés desanimado. Es que a veces me decían, hermana, es que me dio tanto y yo he estado orando y ayunando. Déjalo, no le hagas caso. De ti depende. En ti hay dos voces. ¿Cuál vas a alimentar más? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? El enemigo te miente. Dios te dice la verdad. Depende de ti a quién vas a alimentar. ¿Cuál es la voz que estás oyendo? La que estás alimentando más. Debes escuchar más la voz de Dios que te dice todo lo puedo en Cristo. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Viene restauración, confía en mí. Yo soy tu fuerza, tu proveedor. Yo te levanto. Yo cambiaré tu vida. A veces pasan situaciones en donde dice, pero yo tengo años pidiendo. Hay personas que se restauran en años, en semanas, pero eso solo depende de tu fe, depende de Dios. ¿Y por qué depende de Dios? Porque Dios tiene un propósito en los tiempos. ¿Sabes? Lázaro ya había muerto. El Señor lo sabía que iba a morir. Y la hermana de Lázaro le decía, si tú hubieras venido antes, él no hubiera muerto. Jesús lo sabía, claro que lo sabía. Pero él lo sabía, pero él tenía un as bajo su manga. Y ese as bajo su manga era el propósito de la gloria que iba a pasar allí. Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro. No importa que estaba su cuerpo en descomposición. Porque si Jesús llegaba y lo sanaba, nadie se iba a dar de cuenta de ese milagro. En la casa llegaba, lo sanaba, no pasó nada. Espera en Él. Si tú no ves que está sucediendo algo, Dios tiene un propósito. Jesús tiene un as bajo su manga. Esa gloria va a ser mayor ante los ojos de todos. Esa gloria va a ser mayor. Es que se fue de mi casa, mi hermana, y yo serví en iglesia. Qué vergüenza. Y ahora, el Señor va a levantar tu cabeza. Esa gloria va a ser mayor. Porque ese propósito, Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto, pero Él iba a hacer unas maravillas. Él va a hacer maravillas en tu matrimonio, en tu cónyuge. Él va a hacer maravillas en tu vida. Él va a hacer maravillas, pero debes de confiar. No importa que Él parezca que está callado. Si Él ya sufrió, si Él murió por nosotros, Él se va a levantar por ti, porque te ama, porque nos ama, no te va a dejar. Él no te va a dejar. Su nombre es Jesús, te lo presento, mi Rey, de quien me tomé y a quien honro, y al Espíritu Santo al que honro, porque ellos son reales ellos son reales y viven y tienen todo para cambiar. Si tú los encontraste la solución. Si tú lees su palabra, te llenas de tanto conocimiento que te ayuda a levantarte. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra dice que cuando viene el enemigo a hablarte, esa voz debe de levantar el escudo de la fe, y la fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo? Llenándote. Cuando el enemigo te diga, no puedes, tú estás tirado, mira si él sigue en lo mismo. Tú levantas la palabra, la confiesas y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diablo. Y comienzas a creerle a Dios y me vas a contar. Y yo he podido ver las maravillas de luchar por lo que más amo. Yo sé que pronto viene mi restauración. Y así hemos visto muchas restauraciones. Hay sufrimiento, hay tristeza, hay dolor, pero Dios en todo eso nos ayuda incluso a servir en el dolor, a servirle a Él.
No importa cuánto hayas pasado. Yo cuando decidí tomar la oración estaba herida, recién operada, a las 3 de la madrugada, sedada a veces, pero decidí tomarlo y orarle a Dios. Y mi vida cambió. Y muchas vidas cambiaron porque buscamos a Dios. Y cuando buscas a Dios, comienzan a suceder cosas maravillosas. Tu vida comienza a cambiar. Tu situación comienza a cambiar. Porque el administrador de tu casa, el dueño de tu vida, la soberanía ya no te pertenece, le pertenece a Él. Entonces Él se encarga. ¿Y sabes qué es lo mejor? El enemigo ya no te puede tocar. Todos los planes que Él tenga para ti se van a caer. No va a prosperar ni uno solo, porque hay uno que te defiende que se llama Jesús de Nazaret. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero debes de habitar. Muchos han leído el Salmo 91, hasta abiertos tienen la Biblia, pero no se han dado de cuenta que para que el Salmo 91 se haga en tu vida real, tienes que buscarle, tienes que habitar, tienes que tener una intimidad. Y esa intimidad es tan importante, buscarle, búscale. Lucha por lo que más ama a través de la oración. Conoce a Jesús, conoce al Espíritu Santo. Es tan importante que le conozcas, porque en aquel día, dice, en el final de los tiempos, dice, muchos vendrán en mi nombre, echaron demonios, en mi nombre profetizaron. Pero Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, cuántos se van a sorprender, porque yo fui a la iglesia, hermano, yo pasaba y yo escuchaba alabanza. No, si yo escuché que el pastor predicaba, pero no tuviste un momento de intimidad, no lo conociste. Conoce a Jesús como cuando conoces a tu esposo, te comienzas a enamorar, comienzas a saber quién es Él, la soberanía, a qué tienes derecho. Es tan importante, es tan hermoso conocer de Dios. Así que eso es lo que te dejo en esta noche. Lucha, no con tu fuerza, lucha en oración, porque cuando tú oras, el reino espiritual, el mundo espiritual es impactado por tu oración, y entonces comienza a cambiar tu situación, tu dolor se disipa. Es impactado el mundo espiritual, tu oración tiene poder y alcanza al mundo físico. Comienzas a ver cambios en tu vida y cambios en la vida de tu esposo, y eso es hermoso. Tu vida que estaba triste, decepcionada, atribulada, sin esperanza, se torna diferente, con gozo, con esperanza, con alegría, te fortaleces. Y no importa la circunstancia que vengas, estás con el vencedor, con Jesús. Él ya fue traicionado, conoce tu dolor. ¿Quién más conoce de una traición sino Él? No de una, de muchos le traicionó. El mundo entero le traicionó. Tanto amor tiene por ti. ¿Tú crees que no se va a levantar por ti? Claro. Él se levanta por todos, porque todos somos iguales para Él. Así que eso es lo único que te digo. Ve, lucha por lo que más ama, pero lucha en oración. Lucha, habla palabras de bendición, palabras que no traigan maldición a las vidas, a tu vida. Lucha por lo que más ama, pidiéndole a Jesús. Lucha por lo que más ama, doblando rodillas. Lucha por lo que más ama, dándole el control de tu vida y de tu cónyuge al Creador, al que tiene las instrucciones de fábrica de Él y las tuyas. Porque reconoces en un momento que no podemos hacer nada, pero Él sí. Así que te digo, fue una gran bendición ese día entrar a un live. Y todo lo que aprendimos, wow, es tan hermoso aprender de la palabra. Y yo bendigo a mi pastor Daniel Hernández, bendigo su ministerio, esa sabiduría de Dios que le da. Es tan impactante. Gracias, pastor, por este tiempo. Anímate, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, levántate. Lucha por lo que más ama, lucha por lo que más ama. Lucha de la mano de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje de parte de Dios en boca de nuestra hermana Jenny, coordinadora, líder del tercer grupo de oración. Dios me la bendiga. Me sorprende, estoy impactado la manera en cómo el Señor ha levantado su vida, la ha fortalecido. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Mientras oía a mi hermana,
me daba mucha emoción, me daba mucha alegría ese mensaje que de parte del Señor, de mucha y gran edificación para todos los que estamos en este live. Hermana, Dios me la bendiga, grande y poderosamente. El día de mañana vamos, escuchemos este mensaje de nuestra hermana, la bendecimos en el nombre de Jesús. Wow, o sea, cómo el Señor repuso las palabras en su boca. Y yo sé que muchas personas han sido de muchísima ayuda. Estas palabras han sido impactadas. Ha habido muchas respuestas a sus preguntas. Son palabras de una mujer que aún en medio de su crisis, que en medio de la incertidumbre, ella se levantó, creyó, aceptó, soltó, y ahora el milagro principal que Dios ha hecho es en ella. La ha levantado, la ha sostenido. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana, como costumbre. Compartimos la conferencia de soltar. No puse el logotipo de soltar porque iba a aumentar el número de personas. Mejor queremos dejarlo para mañana. Y les invito a que vayan a nuestra cuenta de TikTok. Ahí tenemos algunos videos, también de YouTube. Hay un video que grabé y espero que puedan escucharlo. Ministerio que proclama libertad al cautivo, vida al que se siente no poder. Una voz de restauración para aquellos que se han distanciado. Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó. Un ministerio que se enfoque en lo más apreciado en esta vida, la familia, que te invita, que te insta a luchar por lo que amas, que proclama una voz de esperanza que mientras vivas tienes que confiar en que Dios te puede hacer. Un ministerio que te dice no luches por tus propias fuerzas y entrarás, cansarte y frustrarte. Un ministerio que te cree en los milagros y en la palabra que dice que Dios unió, el hombre no lo separará. Un ministerio que te dice que la solución no es el divorcio, el alcohol y las drogas, que te enseña a soltar el dolor, la amargura, siendo posible a tu cónyuge para que Dios lo tome. Así es que levántate, lucha como que amas, abraza las promesas, porque Dios nunca vida que se siente no poder. Una voz de restauración para aquellos que se han distanciado. Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó. Un ministerio que se enfoque en lo más apreciado en esta vida, la familia, que te invita, que te insta a luchar por lo que amas, que proclama una voz de esperanza que mientras vivas tienes que pasen bonita noche. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Todas las personas que estuvieron desde el inicio, Dios me les guarde, me les bendiga. Y mañana, gracias por las personas que participaron, mi hermana Rosy del cuarto grupo, mi hermano Mike, mi hermana Jenny, especial su participación, mi hermana. Gracias, hermana. La admiro y muchas gracias por ser parte de este equipo de aliento, de restauración en los grupos. Gracias, hermana Jenny. Me sorprende la manera en cómo Dios ha estado trabajando y Dios ha puesto un bonito equipo que estamos trabajando para bendecir a muchas personas. Hermana Jenny, Dios me la bendiga. Todas las personas que ingresaron por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. Dios me les bendiga. Les invito a que estén al pendiente de los likes, por favor. Si hay espacio en los grupos, bueno, les ingreso, pero tratamos de que en los grupos no haya entre 30 a 40 personas, por lo tanto es que no hemos admitido, pero vamos a leer los mensajes que me envíen y vamos a acomodarlos para que estén al pendiente. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y muchas gracias a todas las personas que ingresaron. Aquí me aparece que hubo personas desde el inicio, déjenme ver quién son, que estuvieron, aparte de las personas que participaron. Mi hermana Mónica Alvarado, Dios me la bendiga. Jenny, bendiciones. Iris, mi hermano Mike, mi hermana Jenny, mi hermana Vero, Paulina, bendiciones a todas las personas. Hermana Mari Cardona, que Dios les bendiga grande y poderosamente. A todas las personas que desde el inicio estuvieron, bendiciones. Aleluya. Gracias por su apoyo. Gracias también por orar por nosotros, por el ministerio, por mi familia. Gracias por su apoyo para este ministerio. El Señor les guarde.